Accidentes aéreos. Todo lo que necesitas saber. Bienvenidos a su canal Histodatos, donde los números y la historia se hacen amigables para ti. ¿Sabías que, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA por sus siglas en inglés, la probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 en 11 millones? Aún así, los accidentes aéreos despiertan fascinación y miedo. ¿Qué parte del avión es más segura? La seguridad en los aviones ha sido ampliamente estudiada, y aunque no existe una zona 100% segura en todos los accidentes, algunos datos históricos sugieren que ciertas áreas pueden ofrecer ventajas en situaciones específicas. La revista Time revisó la base de datos de accidentes aéreos CSRTG de la Administración Federal de Aviación, FAA, que cuenta con registros de 35 años en busca de accidentes con víctimas mortales y supervivientes, encontrando y estudiando 17 siniestros con sobrevivientes. Sus hallazgos muestran que el tercio trasero del avión registró la menor tasa de mortalidad, 32%, frente al 39% en la parte delantera y 38% en los asientos de en medio. En cuanto a las filas de en medio o las laterales, no se hallaron diferencias significativas. La ubicación cerca de las salidas de emergencia en un avión puede influir en las probabilidades de supervivencia en caso de un accidente, aunque su importancia depende de múltiples factores. Un informe del año 2000 de la NTSB, Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos por sus siglas en inglés, sobre accidentes con víctimas mostró que los pasajeros en filas de salidas de emergencia tuvieron una tasa de supervivencia del 65 y 70%, frente al 53% promedio en otras zonas. De igual forma hay que tomar en cuenta que según Boeing, al menos una salida de emergencia estaba inutilizable o bloqueada en el 68% de los accidentes donde se tuvo que evacuar a las personas entre 2002 y 2016. No obstante, las probabilidades de morir en un accidente aéreo tienen menos que ver con la posición de los asientos y más con las circunstancias del accidente. Si la cola del avión recibe la mayor parte del impacto, los pasajeros centrales o delanteros podrían sobrevivir mejor que los de atrás. En impactos frontales o incendios cerca de las alas, donde suelen estar las salidas, la ubicación puede ser menos favorable. Las instrucciones de la tripulación salvan vidas. Absolutamente. La NTSB reporta que el 68% de las evacuaciones exitosas se deben a seguir instrucciones. Prestar atención a las demostraciones de seguridad no es opcional. La Organización Internacional de Aviación Civil ICAO por sus siglas en inglés, señala que el 35% de las demoras en evacuaciones se deben a pasajeros que recogen pertenencias o dudan. La FAA exige que los aviones se evacúen en 90 segundos, con la mitad de salidas bloqueadas. En simulacros, esto rara vez se cumple, pero en accidentes reales, la proximidad a salidas es crítica. Protocolos clave que salvan vidas. Guías estandarizadas. Desde 1935 las listas de verificación evitan olvidos críticos. Hoy, cubren desde fallos de motor hasta incendios. Entrenamiento en simuladores. Los pilotos practican hasta 200 horas anuales en escenarios realistas, mejorando su respuesta ante emergencias. Roles definidos. En una emergencia, el capitán toma decisiones, el copiloto ejecuta procedimientos y los asistentes gestionan la cabina, evitando caos. Comunicación estructurada. Técnicas como SBAR, situación, antecedentes, evaluación, recomendación, se usan para informar problemas de forma clara. Chalecos salvavidas. Las estadísticas específicas sobre el uso de chalecos salvavidas en accidentes aéreos son limitadas debido a la rareza de estos eventos, especialmente aquellos que involucran un amerizaje o aterrizaje en agua. Sin embargo, aquí hay algunos datos y contextos relevantes.
Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, menos del 10% de los accidentes aéreos ocurren en entornos acuáticos. Entre 1959 y 2023, solo se registraron alrededor de 20 casos significativos de amerizajes en aviación comercial, muchos de los cuales fueron exitosos, como el vuelo US Airways 1549 en el río Hudson en 2009. En el accidente del vuelo Ethiopian Airlines 961 ocurrido en 1996, muchos pasajeros inflaron los chalecos dentro de la cabina, lo que dificultó su escape al hundirse el avión. Esto llevó a cambios en los protocolos de seguridad, como inflar los chalecos fuera de la aeronave. Los chalecos salvavidas son críticos en aguas profundas, pero su utilidad depende de factores como la temperatura del agua. En aguas frías, la hipotermia puede ser mortal en minutos, incluso con chaleco. Tiempo de rescate. Sin balsas salvavidas o asistencia rápida, los chalecos solos no garantizan la supervivencia. Un estudio de la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá, TSB por sus siglas en inglés, señaló que, en algunos accidentes, los pasajeros no usaron chalecos por falta de tiempo o conocimiento. La Organización Internacional de Aviación Civil exige chalecos salvavidas en aviones que vuelen rutas sobre agua a más de 50 millas náuticas equivalentes a 92 kilómetros de la costa. Algunas aerolíneas han reemplazado chalecos por asientos cojín flotantes para reducir peso, aunque esto varía por regulaciones locales. La presurización de la cabina. Es el proceso mediante el cual el aire dentro de la cabina de un avión se mantiene a una presión y temperatura seguras para los ocupantes, aun cuando el avión vuele a altitudes donde el aire exterior es demasiado delgado para respirar, ejemplo, 30.000 a 40.000 pies o 9.000 a 12.000 metros de altitud. Su objetivo principal es evitar la hipoxia o falta de oxígeno en el cuerpo y garantizar la comodidad durante el vuelo. Para ello, los motores del avión toman aire exterior, lo comprimen y lo mezclan con aire reciclado de la cabina. Un sistema automático regula la presión interna para simular condiciones similares a las de una altitud entre 6.000 y 8.000 pies equivalentes a entre 1.800 y 2.400 metros de altitud incluso si el avión está a 40.000 pies de altura. Si la cabina pierde presión abruptamente, por fallos mecánicos, daños estructurales o errores humanos, las máscaras de oxígeno se despliegan automáticamente para suministrar oxígeno a pasajeros y tripulación. Según la FAA, ocurren aproximadamente entre 40 y 50 eventos de descompresión rápida anualmente en rutas de aviación comercial a nivel mundial, la mayoría sin consecuencias graves gracias a los protocolos de emergencia. En descompresiones controladas, altitudes menores a 30.000 pies, el tiempo de conciencia útil supera los 30 segundos, permitiendo el uso correcto de máscaras. En descompresiones explosivas, mayores a 40.000 pies, el tiempo de conciencia útil se reduce a un periodo entre 9 y 15 segundos, lo que exige una acción inmediata. En incidentes con descompresión desde el año 2000, más del 95% de los casos con máscaras desplegadas correctamente no registraron muertes por hipoxia, NTSB, 2020. Las máscaras automáticas se activan en segundos tras detectar descompresión, pero su efectividad depende de que los pasajeros las usen rápidamente. Estudios de la Universidad de Cranfield en Reino Unido señalan que hasta un 30% de los pasajeros podrían no colocarse las máscaras correctamente por estrés o falta de atención a las instrucciones. Algunas aerolíneas usan sistemas de oxígeno químico de hasta 22 minutos para permitir descensos desde altitudes extremas. Cinturones de seguridad. El uso del cinturón de seguridad en aviones reduce significativamente el riesgo de lesiones graves o fatales durante accidentes o eventos críticos, aunque su efectividad depende del contexto del incidente.
El 58% de las lesiones relacionadas con turbulencia podrían prevenirse si los pasajeros usaran el cinturón en todo momento. NTSB, Estados Unidos, 2006. La Administración Federal de Aviación, FAA, reporta que en Estados Unidos, la turbulencia causa un promedio de 58 lesiones anuales, la mayoría en pasajeros o tripulación sin cinturón. Durante el despegue y el aterrizaje, el cinturón evita que los pasajeros sean proyectados contra asientos, paredes o techos, reduciendo traumatismos craneales y fracturas. El cinturón no evita muertes en impactos catastróficos como colisiones a alta velocidad, pero sí mitiga daños en situaciones recuperables, como aterrizajes forzosos o frenadas bruscas. En choques con supervivencia, el riesgo de lesiones graves se reduce hasta un 40% al usar el cinturón, datos de la Aviation Safety Network. Su uso constante, no solo en despegue, aterrizaje, aumenta la seguridad, ya que el 30% de las turbulencias graves ocurren en pleno vuelo y sin previo aviso. Recomendación: siempre abróchelo, incluso cuando la luz esté apagada, y manténgalo ajustado. La mayoría de las lesiones ocurren por complacencia en momentos tranquilos. Sin paracaídas, los aviones comerciales operan a alturas extremas, entre 10.000 y 12.000 metros, donde el aire es irrespirable y las temperaturas caen a menos 50 grados centígrados. A esa altitud, un ser humano sin equipo especializado perdería el conocimiento en segundos por falta de oxígeno, incluso antes de abrir un paracaídas. Además, la velocidad del avión, cercana a los 900 km por hora, generaría un viento tan violento que haría imposible controlar el salto, con riesgo de golpear el fuselaje o que el paracaídas se dañe al abrirse. Abrir una puerta en pleno vuelo es en sí mismo un desafío letal. La cabina está presurizada, lo que significa que la presión interna es mucho mayor que la externa. Intentar abrir una salida requeriría una fuerza sobrehumana y provocaría una descompresión explosiva, succionando objetos y personas hacia el exterior, además de dañar la estructura del avión. Incluso si se lograra coordinar que cientos de pasajeros saltasen de forma ordenada en medio del caos sería inviable, especialmente sin entrenamiento previo. El uso de paracaídas exige habilidades técnicas: calcular la altura de apertura, mantener la posición corporal y maniobrar las cuerdas. En una emergencia real, el pánico nublaría el juicio de los pasajeros, aumentando el riesgo de errores fatales, como activar el equipo demasiado tarde o enredarse en él. A esto se suma que, para sobrevivir al ambiente exterior, cada persona necesitaría también trajes térmicos y máscaras de oxígeno, equipos que no existen en los aviones convencionales. Incluir paracaídas para todos implicaría un costo operativo enorme. Cada equipo pesa entre 10 y 20 kilogramos, lo que multiplicado por cientos de pasajeros reduciría la capacidad de carga del avión y aumentaría el consumo de combustible. Además, almacenarlos ocuparía espacio vital destinado a equipaje o asientos, algo que las aerolíneas no están dispuestas a sacrificar por una medida de dudosa utilidad. Despegue y aterrizaje. Estadísticamente existe una mayor probabilidad de que ocurra un accidente aéreo durante las fases de despegue y aterrizaje en comparación con otras fases del vuelo, como en el aire. Esto se debe a factores operativos y ambientales críticos que concentran riesgos en estos momentos. De acuerdo con Boeing, durante la aproximación y el aterrizaje se produce 49% de los accidentes fatales. Durante el despegue y ascenso inicial, el 13% de los accidentes fatales y solo un 11% de los accidentes fatales ocurren en el aire. Las fases de despegue y aterrizaje representan solo el 2% de la duración total de un vuelo, pero en conjunto concentran más del 60% de los accidentes. Aviation Safety Network, 2018. Esto implica un riesgo por minuto significativamente mayor en estas fases que en el crucero.
Todo ello se debe en ambos casos, al poco tiempo de reacción existente, la exactitud requerida en cada maniobra, la coordinación con el personal en tierra y los obstáculos imprevistos que puedan estar en la pista de aterrizaje. Aunque los accidentes en estas fases son más frecuentes, también suelen tener tasas de supervivencia más altas que los ocurridos en el aire, por la menor velocidad y altitud. Mayor causa de accidentes. Histórica y estadísticamente, el error humano ha sido la principal causa de accidentes aéreos, representando aproximadamente entre el 70 y 80% de los casos según estudios de organizaciones como la OACI y análisis de la Boeing. Este factor incluye errores de pilotos, fallos en mantenimiento, decisiones de controladores aéreos y problemas de comunicación. A continuación, un desglose detallado. Entre las décadas de 1950 y 1970 las fallas técnicas fueron la mayor causa de accidentes aéreos debido a la tecnología menos avanzada. Esto cambió a partir de la década de 1980 cuando el error humano se volvió predominante. El clima. Según la Organización Internacional de Aviación Civil, entre el 10% y 30% de los accidentes aéreos históricamente han tenido al clima como factor contribuyente. La NTSB señala que en las últimas décadas, el clima fue la causa principal o contribuyente en aproximadamente el 23% de los accidentes de aviación general y comercial. Gracias a mejoras en radares meteorológicos, sistemas de navegación, como el GPS, y entrenamiento de pilotos, los accidentes por clima han disminuido. Por ejemplo, en la década de 1980, el clima era un factor en casi el 40% de los accidentes fatales en Estados Unidos, cifra que hoy ronda entre el 15 y 20%. La turbulencia es la principal causa de lesiones en vuelo, no siempre fatal. La turbulencia en aire claro, CAT, asociada a corrientes en chorro, es especialmente peligrosa. Un estudio de la Universidad de Reading de 2023 sugiere que el cambio climático podría aumentar su frecuencia entre un 50 y 100%. La acumulación de hielo en alas y motores afecta la aerodinámica. Accidentes como el vuelo 3272 de American Eagle, 1994, se vincularon a este fenómeno. Hoy, sistemas anti-dazing reducen este riesgo. Los microbursats o ráfagas descendentes intensas causaron accidentes emblemáticos, como el vuelo 191 de Delta, 1985. Los radares Doppler y entrenamiento en recuperación de wind shear han mitigado este riesgo. Históricamente la niebla y baja visibilidad están vinculados a colisiones en pista o errores en aproximación. Los sistemas ILS, Instrument Landing Systems, y la tecnología CAT-3 permiten aterrizajes con visibilidad casi nula. El viento cruzado afecta despegues y aterrizajes. Pilotos se entrenan intensamente para estas condiciones, pero accidentes como el vuelo 18 de British Airways, 2008, muestran su peligrosidad. Aves. Los accidentes aéreos provocados por aves, conocidos como bird strikes, han sido un problema desde los inicios de la aviación. Según la FAA, se reportan más de 16.000 eventos al año en Estados Unidos. El 90% de los impactos ocurren por debajo de los 3.000 pies, unos 900 metros, de altitud, generalmente durante el despegue o aterrizaje. Solo el 5% de los casos causa daños graves a la aeronave. Las aves más peligrosas son los gansos, pelícanos y buitres, debido a su tamaño y peso. Para reducir el riesgo de colisiones con aves, se han reducido las fuentes de alimento y agua, así como se han podado árboles y eliminada vegetación que atraiga aves cerca de los aeropuertos. También se ha hecho uso de cañones de sonido y altavoces con ruidos de depredadores, drones y aves rapaces entrenadas para ahuyentar bandadas, luces y láseres para hacer que las aves eviten las pistas.
En cuanto a los aviones, sus motores están diseñados para resistir impactos con aves de hasta 1.8 kilogramos en aviones comerciales y 3.6 kilogramos en aviones más grandes. De igual manera, se han efectuado estudios de migración de aves para ajustar las rutas de vuelo, en coordinación con ornitólogos y expertos en vida silvestre. A pesar de todos estos esfuerzos, el riesgo nunca es cero. Sin embargo, la combinación de tecnología, control de hábitat y regulaciones ha reducido significativamente la cantidad de accidentes graves. ¿Dónde es peor estrellarse? La probabilidad de supervivencia en un accidente aéreo varía significativamente según el lugar del impacto. Llanuras, terrenos abiertos. Supervivencia estimada: 50 a 70% debido a que un terreno plano permite aterrizajes controlados y evacuación rápida. Mar, océano, con rescate rápido. Supervivencia estimada: 30 a 50%. Según un estudio de la NTSB, el 56% de los amarizajes controlados tienen supervivientes. Su mayor riesgo es la hipotermia o hundimiento si el rescate tarda horas. Desierto, con recursos. Supervivencia estimada: 20 a 40%. La deshidratación reduce la supervivencia a menos del 10% en 24 horas. Montañas, terreno accidentado. Supervivencia estimada: 10 a 20%. Los factores a considerar son heridas graves en el impacto y exposición al frío. Zonas urbanas, edificios. Supervivencia estimada: menos del 10% debido a los posibles impactos a alta velocidad y explosiones posteriores. Junglas, bosques densos. Supervivencia estimada: 1 a 15% por la dificultad para localizar restos y enfermedades tropicales. Se debe tener en cuenta que los porcentajes dependen de factores como la preparación de la tripulación, el tipo de impacto, controlado o violento, y el tiempo de rescate. Aeropuerto más peligroso. El aeropuerto considerado históricamente como el más peligroso del mundo es el aeropuerto Tenzing Hillary en Lukla, Nepal, también conocido como Lukla Airport. Este aeropuerto es la puerta de entrada al Monte Everest y presenta desafíos extremos que lo hacen particularmente riesgoso. Está situado a 2.845 metros o 9.334 pies de altitud en las montañas del Himalaya. La pista está construida en una pendiente montañosa, con un desnivel del 12% para ayudar a frenar aviones durante el aterrizaje y facilitar el despegue. Solo mide 527 metros de largo, equivalentes a 1.729 pies, lo que deja un margen de error casi nulo para aviones pequeños. La niebla, vientos turbulentos y tormentas repentinas reducen la visibilidad y complican las maniobras. No cuenta con sistemas avanzados de navegación instrumental, por lo que los pilotos dependen de la visibilidad visual, VFR. Los pilotos deben realizar aproximaciones en ángulo pronunciado y evitar colisionar con montañas cercanas. En un extremo de la pista hay un acantilado de 600 metros, y en el otro, un muro de roca. Ha registrado múltiples incidentes fatales, como el accidente de 2008 de Yeti Airlines y otro en 2019 de Summit Air, entre otros. Aeropuertos más seguros. Changi, el aeropuerto internacional de Singapur y el aeropuerto Helsinki-Vantaa de Finlandia destacan por tecnología antihielo, radares avanzados y simulacros constantes. Han tenido 0 accidentes fatales en décadas. En América Latina, el aeropuerto más seguro es El Dorado en Bogotá, Colombia, el cual, desde 2013 ha sido objeto de ampliaciones y remodelaciones que mejoraron su capacidad operativa y servicios, incluyendo sistemas de seguridad avanzados y áreas de tránsito eficientes. En contraste, el aeropuerto más inseguro de América Latina es el Toncontín de Tegucigalpa, Honduras, el cual está ubicado en un valle montañoso.
Con una pista de solo 1900 metros, obliga a maniobras de aterrizaje y despegue extremas, sobre tejados y cerca de una carretera. Diseñado en 1934, no se adaptó al aumento de tráfico aéreo ni a estándares internacionales de seguridad, lo que llevó a su reemplazo por el Aeropuerto Palmerola en 2021. Aviones más seguros. La seguridad de un avión se mide en accidentes por millón de vuelos o horas de vuelo. Las aeronaves con menor probabilidad de accidentes, seguridad destacada, son el Airbus A340. Desde su introducción en 1993, no ha registrado accidentes fatales en vuelos comerciales, aunque ha habido incidentes sin víctimas. Por su diseño robusto de 4 motores, sistemas redundantes y uso en rutas de largo alcance con operadores experimentados. El Boeing 777, hasta 2023, solo tuvo 2 accidentes fatales, Asiana 214 en 2013 y Malaysia Airlines 370 en 2014, en más de 1.700 unidades entregadas. Su tasa de accidentes es de 0.3 accidentes por millón de vuelos, una de las más bajas. Debido a los sistemas Fly-by-Wire y certificación ETOPS para vuelos transoceánicos. El Airbus A380, sin accidentes fatales desde su debut en 2007. Por su envergadura amplia, redundancia de sistemas y operación limitada a aerolíneas de alto estándar. En contraste, las aeronaves con mayor probabilidad histórica de accidentes son el Boeing 737 MAX, 2 accidentes fatales, Lion Air 610 en 2018 y Ethiopian Airlines 302 en 2019, en menos de 5 meses, vinculados al sistema MCAS y una tasa de 3.08 de accidentes fatales por millón de vuelos, antes de su suspensión en 2019. El McDonnell Douglas DC-10, con múltiples accidentes en los años 70, como el Turkish Airlines 981 en 1974 por falla en puerta de carga. Su tasa inicial fue alta en sus primeros años, aunque mejoró tras varios rediseños. Personas con discapacidad. La relación entre las personas con discapacidad y los accidentes aéreos se entrelaza con una historia de invisibilidad, avances legales y desafíos persistentes. La experiencia de los pasajeros con discapacidad ha sido durante décadas una nota al margen en las estadísticas y protocolos de seguridad. En los primeros años de la aviación comercial, las personas con discapacidad enfrentaban barreras físicas y actitudinales. No existían normativas específicas para garantizar su acceso o seguridad, y los registros históricos rara vez mencionaban su presencia en incidentes. Esto cambió parcialmente en 1986, cuando Estados Unidos aprobó la Ley de Acceso a Transporte Aéreo para Personas con Discapacidad, ACAA, prohibiendo la discriminación y exigiendo adaptaciones. Aún así, los datos sobre su participación en accidentes siguieron siendo escasos, en parte porque las estadísticas globales no desglosan víctimas por condición de discapacidad. Un informe de la NTSB, de 2019 reveló que, entre 1998 y 2018, menos del 1% de los informes de evacuación de emergencia mencionaron pasajeros con movilidad reducida. Sin embargo, esos casos ilustraron riesgos únicos: sillas de ruedas no ancladas, falta de entrenamiento de la tripulación para asistir en evacuaciones o equipos de emergencia inaccesibles. Por ejemplo, en 2015, un vuelo en Seattle requirió el desalojo de una persona con parálisis cerebral. Aunque no hubo muertos, el evento expuso fallas en los protocolos para movilizar a quienes no pueden salir por sus propios medios. Las cifras actuales reflejan avances y rezagos. Según IATA, en 2023, aproximadamente 1.200 millones de pasajeros con discapacidad volaron a nivel global, un número creciente gracias a mejoras en accesibilidad.
No obstante, la Organización Mundial de la Salud advierte que, en emergencias, estas personas tienen hasta un 30% más de probabilidades de sufrir lesiones graves debido a barreras físicas o falta de asistencia oportuna. Los accidentes mortales siguen siendo eventos excepcionales. De los 176 accidentes aéreos registrados entre 2018 y 2022, datos de Aviation Safety Network, ninguno se vinculó directamente a una falla relacionada con la discapacidad. Sin embargo, estudios post-incidente, como el análisis del vuelo 358 de Air France en Toronto, 2005, donde 12 pasajeros con movilidad reducida sobrevivieron gracias a la rápida asistencia de la tripulación, subrayan que la preparación marca la diferencia entre la vida y la muerte. Un estudio de la Universidad de Greenwich revela que pasajeros con movilidad reducida tienen un 30% menos de probabilidad de evacuar en 90 segundos, el tiempo crítico. Por eso, aerolíneas entrenan a la tripulación para asistirlos prioritariamente. La inclusión salva vidas. En paralelo, persisten problemas cotidianos no fatales pero significativos. La DOT, Departamento de Transporte de Estados Unidos, reportó en 2022 que el 35% de las quejas por discriminación aérea involucraron daños a sillas de ruedas, un equipo vital que si se pierde o rompe, puede poner en riesgo la salud e independencia de sus usuarios. La narrativa, en síntesis, es de contrastes. Mientras los aviones son cada vez más seguros para todos, la inclusión plena de las personas con discapacidad aún depende de detalles críticos, capacitación, diseño universal y recopilación de datos específicos, que transformen las estadísticas en garantías tangibles. La historia demuestra que, en el aire, la seguridad no es solo una cuestión de probabilidades, sino de equidad. Avionetas. Cuando comparamos aviones comerciales de pasajeros, como los Boeing 737 o Airbus A320, operados por aerolíneas regulares, con avionetas comerciales de pasajeros, aviones pequeños usados en vuelos regionales, como el Cessna Caravan, Pilatus PC-12 o Beechcraft King Air, operados por aerolíneas regionales o charter, la seguridad sigue siendo mayor en los aviones comerciales convencionales, aunque la brecha se reduce significativamente respecto a las avionetas de aviación general no comerciales. Esto se debe a que los aviones comerciales siguen normas extremadamente estrictas con mantenimientos programados más rigurosos y mayor supervisión por parte de las autoridades aeronáuticas. Asimismo, los aviones comerciales grandes están equipados con tecnología avanzada como sistemas anticolisión, TCAS, radar meteorológico, autopiloto sofisticado y capacidad de volar en modo automático incluso con mal tiempo. Incluso están diseñados para soportar turbulencias severas y condiciones extremas. Los aviones comerciales grandes vuelan en espacios aéreos controlados, con seguimiento constante de controladores y rutas predefinidas. Las avionetas comerciales de pasajeros también están reguladas bajo normas comerciales, pero adaptadas a aeronaves más pequeñas. Su mantenimiento está basado en sistemas menos complejos que los aviones grandes, lo que conlleva a una menor redundancia en sistemas críticos. Por ejemplo, muchas avionetas comerciales tienen un solo motor. Suelen operar en aeropuertos remotos o pistas cortas, con menor infraestructura. Vuelan a menor altitud, exponiéndose más a fenómenos meteorológicos repentinos en rutas en zonas montañosas o áreas con navegación menos precisa. La tasa de accidentes en avionetas es mayor, aunque inferior a la aviación general no comercial. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa para operaciones comerciales es de 0.11 accidentes por cada 100.000 horas de vuelo, frente a 0.003 en aerolíneas regulares, FAA. Los accidentes suelen ocurrir en fases críticas, despegue, aterrizaje, o por errores humanos en situaciones complejas. El primer accidente aéreo documentado de la historia.
Ocurrió el 15 de junio de 1785 cuando Jean-François Pilatre de Rozier, uno de los pioneros de la aviación, y Pierre-Ange Romain, intentaron cruzar el Canal de la Mancha en un globo de hidrógeno combinado con un globo de aire caliente, un diseño experimental llamado Rozier. Durante el vuelo, el hidrógeno se incendió, provocando una explosión que causó la caída del globo y la muerte de ambos tripulantes. Si nos enfocamos específicamente en aviones más pesados que el aire, como aeronaves con alas, el primer accidente fatal registrado ocurrió el 17 de septiembre de 1908, cuando un avión de los hermanos Wright, pilotado por Orville Wright, se estrelló durante una demostración en Fort Myer, Virginia, Estados Unidos. El accidente causó la muerte del teniente Thomas Selfridge, quien iba como pasajero y dejó gravemente herido a Orville. El peor accidente aéreo de la historia. El peor accidente aéreo de la historia en términos de víctimas mortales ocurrió el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife, España. Se trató de una colisión en tierra entre dos aviones Boeing 747, el vuelo KLM 4805 y el vuelo Pan Am 1736. Este accidente, conocido como el desastre de Tenerife, dejó 583 fallecidos y solo 61 supervivientes. Ambos vuelos iban originalmente a la isla de Gran Canaria, pero fueron desviados a Tenerife por un atentado terrorista en el aeropuerto de destino. El pequeño aeropuerto de Los Rodeos no estaba preparado para albergar tantos aviones grandes, lo que obligó a ambos Boeing 747 a maniobrar en una única pista. El capitán del KLM, Jacob Van Santen, inició el despegue sin autorización de la torre de control, creyendo erróneamente que tenía permiso. La torre de control usó el término "OK" en lugar de frases estandarizadas, y la niebla impidió a ambos aviones verse mutuamente. Lamentablemente, en esa época no existían normas estrictas sobre el uso de frases en inglés para evitar ambigüedades. Como consecuencia de este accidente, la Organización Internacional de Aviación Civil, ICAO, estableció el uso obligatorio del inglés estándar en las comunicaciones aeronáuticas y frases claras como take-off, despegue y departure, salida. También se implementó entrenamiento para mejorar la toma de decisiones en cabina y evitar la jerarquía rígida entre pilotos, y se priorizaron sistemas anticolisión y radares en tierra. ¿Volar es más seguro hoy? En las décadas de 1950 y 1960, cuando la aviación comercial comenzaba a masificarse, los aviones eran máquinas menos refinadas, con motores propensos a fallos y sistemas de navegación que dependían casi por completo de la pericia humana. Las estadísticas de entonces revelan una realidad cruda: entre 40 y 50 accidentes por cada millón de vuelos, con años particularmente trágicos como 1959, cuando ocurrieron 68 accidentes mortales en el mundo. En aquella época, volar era una aventura con riesgos palpables, donde incluso errores menores podían desencadenar tragedias. Con el paso de los años, la industria aprendió de cada tragedia. La tecnología se convirtió en un aliado clave: motores modernos que hoy fallan una vez cada millón de horas de vuelo, materiales ultraligeros pero indestructibles, y sistemas como el GPS o el fly-by-wire, que permiten a las computadoras corregir errores humanos. En los años 90, la tasa de accidentes ya se había desplomado a 2 o 3 por millón de vuelos, y para 2023, con más de 38 millones de vuelos comerciales registrados, solo hubo 12 accidentes mortales. La probabilidad de morir en un avión es ahora de 1 en 11.4 millones, un número que palidece al compararlo con el riesgo de un accidente automovilístico, 1 en 93. Detrás de estos números hay una red invisible de avances. Organismos como la FAA o la EASA exigen estándares rigurosos,
Los pilotos entrenan en simuladores que recrean crisis imposibles, y cada accidente pasado, como los investigados por el NTSB, deja lecciones convertidas en protocolos. Sistemas como el TCAS, que evita colisiones en el aire, o el EGPWS, que alerta de montañas invisibles en la noche, son guardianes silenciosos. Aunque ningún sistema es infalible, los riesgos residuales suelen ligarse a fenómenos climáticos extremos o errores en contextos de presión extrema. La historia es clara: volar hoy no solo es más seguro que en cualquier época anterior, sino que es una de las hazañas más seguras de la humanidad. Un vuelo comercial moderno es el resultado de décadas de mejora constante, donde cada número, cada estadística, cuenta una historia de supervivencia y evolución. Recuerda que parte de la responsabilidad está en tus manos. Usa siempre el cinturón de seguridad, atiende las recomendaciones de la tripulación, guarda la calma y practica la solidaridad y el sentido común. Si te gustó este video, vuela a dejarnos un me gusta, comparte con tus familiares y amigos, también puedes suscribirte a este canal, es totalmente gratis. Si alguna vez te has preguntado si lo imposible es posible, te comparto el video de historia versus estadísticas, eventos muy poco probables en el primer comentario y en la descripción. Hasta la próxima.